buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores. Estoy sumamente contento porque el día de hoy tenemos un programa estelar. Y yo digo, ¿por qué estelar? Bueno, pues porque a mí me encanta lo que vamos a tratar el día de hoy. Es un área que yo estuve leyendo hace muchos años, cuando yo era más joven y me empecé a involucrar en los temas profundos de la vida y de la muerte. Y hemos invitado, como ustedes ya lo conocen, en otros programas también han estado con nosotros, hemos invitado a una persona que conoce perfectamente bien estos temas y que yo creo que independientemente de sus 30 años que tiene leyendo la parte de los textos sagrados, creo que ese es un tema para él que domina a profundidad y que nos va a dejar sorprendido. Sorprendido. Tenemos con nosotros al maestro Juan Roberto Orozco Béjar, ya lo hemos presentado en otra ocasión, él es maestro en el ámbito totalmente del apoyo y el impulso espiritual. Él es una persona que ha trabajado durante 30 años en la lectura de los textos antiguos, también profesor jubilado de la Universidad de Guanajuato e investigador desde hace mucho tiempo en estas áreas. Maestro Juan Roberto, estoy más que contento y ahora que antes de que entrara al programa, me diste unas sorpresas muy padre que vas a poner en tu conferencia, que yo me quedé sorprendido. Déjame comentarte antes de darte la palabra, porque yo te quiero escuchar todo lo que yo pueda, y ya sabes que a veces yo hablo de más. Bueno, este tema que vamos a ver el día de hoy, primero voy a decirles qué es esto. Vamos a hablar, el maestro va a hablar sobre el papiro Anu. No sé si se pronuncia Anu o Anu, ahorita nos lo va a platicar el maestro. Este texto es la base litúrgica que tenían los antiguos sacerdotes en el proceso de los ritos fúnebres del antiguo Egipto. Es decir, vamos a hablar sobre la muerte en los egipcios desde el contexto antiguo de Egipto. Es un programa importante porque a partir de toda esta sabiduría egipcia que forma parte de los inicios de la cultura occidental, vamos a darnos cuenta del concepto de la Trinidad, vamos a darnos cuenta del concepto de la resurrección o la reencarnación, vamos a darnos cuenta de todos estos personajes que fueron creando los egipcios y que fueron trabajando en un concepto de que todavía, aunque ya no lo realizamos como tal, muchos de los ritos se llevan a cabo todavía en otras religiones. Ahora sí, maestro Juan Roberto, yo te voy a hacer preguntas y te voy a interrumpir si yo lo creo necesario para profundizar en el tema, pero como decimos los mexicanos, aviéntese, maestro. Bien, apreciado maestro Alfredo, nuevamente damos gracias a tu persona, a tu esencia y a tu ser, y al ser de cada uno de todas las personas que están viéndonos, que se sintonizan y que vibran en esta misma frecuencia del conocimiento, de la sabiduría, y que siempre estamos dentro de esa gran búsqueda. Sin duda alguna, es un tema maravilloso, es un tema muy profundo que, bueno, realmente requiere el poder sintonizarse uno previamente a este tema o a cualquier tema. Tiene uno que sintonizarse en una frecuencia interna con esos principios, con esos arquetipos divinales. Hay algo que tú has comentado en todas tus conferencias en las que he tenido la oportunidad, y creo que lo comentas también, si no me equivoco, con todos tus invitados, y dices lo siguiente: esta es una forma de pensar
Es una forma de pensar en lo que viene siendo tu presentación, tu foro, todo tu auditorio. Más sin embargo, nosotros estamos entrando a lo que viene siendo el campo energético, el campo espiritual, el campo del alma, del espíritu y de todas sus facultades, así como de todo ese gran universo. Para nosotros, y lo voy a decir a título personal, nosotros los mortales de la Tierra podríamos decir que existe la mitología, específicamente la mitología egipcia o la mitología tibetana, como he tocado en otros temas, y pudiéramos irnos a las mitologías, pero más allá del mito existe la realidad. Y hoy vamos a hablar de lo que nos consta, de lo que hemos vivido dentro de lo que viene siendo el papiro Anu. Tú comentabas cuál es la pronunciación, es Anu. Y pues es un texto de 32 metros. Si alguien nos pudiera preguntar a qué tiempo se remonta, puedo decir y aseverar de manera solemne y enfática, los antropólogos, los arqueólogos, los egiptólogos, nos podrían decir que pueden tener más de 2000 años, más de 3000 años. Sin duda alguna, el pueblo egipcio es descendiente de los atlantes, de esa humanidad que nos habla el diluvio universal. Pero ahorita no vamos a entrar en ese tema, pero lo que sí te puedo decir es que el papiro Anu procede de lo que viene siendo la Atlántida y los sacerdotes egipcios que tienen el título de hierofantes son los que trajeron todo este conocimiento y de hecho el tipo de momificación, de preparación que hay en los cuerpos o que había en los cuerpos ha rebasado toda expectativa científica. Es algo que ha sorprendido. Entonces, este papiro Anu tiene 32 metros. Inclusive, hace 15 días se acaban de descubrir nuevas tumbas donde se encontró la tumba de la abuela del faraón Tutankamón, la reina Tigi, y trae un fragmento de lo que viene siendo el libro de los muertos egipcios o el papiro Anu. Entonces, el papiro Anu tiene miles y miles y miles de años. Estoy sorprendido. Lo que pasa es que te estoy oyendo, ¿eh? Yo me voy a estacionar en el programa. De una vez ponemos a los escuchas que es muy probable que el programa tenga que hacer dos programas, ¿eh? Porque el tema, yo sí quiero que lo toques a profundidad, porque es un tema muy grande. Yo recuerdo cuando estuve en el Museo del Louvre, en el Museo del Louvre, pues como se escribe, pero se pronuncia Louvre, hay una zona muy significativa egipcia. Y en una significativa egipcia, pues encuentras los sarcófagos, encuentras pues una serie de estructuras muy importantes y trazos egipcios, pero sobre todo vasos que nos vas a preguntar a decir el día de hoy, que me ahorro el comentario, y se siente un ambiente energético totalmente muy especial. Cuando yo te decía, hace muchos años estuve leyendo muchas de las cosas de los egipcios, pero cuando empiezas a ver ya en vivo las partes que implica el concepto de la muerte, el concepto de las escrituras, el concepto de las paredes, el concepto de los sarcófagos,
En un pequeño momento que es, por ejemplo, el Museo del Louvre, que es una gran sala, pues me puedo imaginar lo que ocurre cuando visitas las pirámides de Luxor, ¿no? Todas esas pirámides, que debe de ser un mundo con los cuales me han platicado muchos, hay muchas experiencias muy especiales. Bueno, sería cosa de tocarlos en otro momento, pero que pues prefiero oírte a ti, maestro. Adelante. Muchas gracias. Sí, sin lugar a dudas, entrar a lo que viene siendo la cultura egipcia es entrar a un mundo mágico, eh, es entrar a un mundo sumamente sorprendente, lleno de una energía donde se siente tan solo el hecho de tener en nuestras manos un pergamino, de tener algo que proceda de esa cultura, nos trae desde la noche aterradora de los siglos, nos trae esa magia, esa energía. Y bueno, el día de hoy quiero comentar con tu distinguido auditorio que antes de hablar de los vasos, perdón, de lo que es el papiro ano y que conlleva hablar de ciertos vasos donde se introducían ciertos órganos de lo que es la momificación, quiero comentar que, y lo hacíamos, como dicen, a tras bambalinas, antes de hablar de este papiro, tuve que hablar con esos arquetipos divinales. ¿Por qué digo que tuve que hablar? Cuando nosotros hablamos a los hombres, tenemos que hablarles estando el todopoderoso Dios o los maestros a un lado de nosotros. Y cuando le hablamos a Dios, al todopoderoso, o hablamos a la humanidad, ¿sí? Perdón, cuando le hablamos a Dios, le hablamos sintiendo a toda la humanidad a un lado de nosotros. Entonces, para poder hablar del papiro ano, tuvimos que sintonizarnos dentro de ese gran misterio. Y bueno, vamos a comenzar entrando ya en este terreno después de esta introducción. El papiro anu consta de 32 metros. Es toda una serie de indicaciones, al igual como el bardo todol. Son toda una serie de indicaciones que se tienen no solamente que llevar en el proceso de la muerte, sino que se tienen que llevar en la vida misma. Hay una frase axiomática que dice que para poder entender la muerte, tienes que haber aprendido a vivir la vida. Y eso es algo que nosotros, los seres humanos, no hemos entendido. Resolvemos la segunda ecuación de la vida, que viene siendo qué vamos a comer, en dónde vamos a vivir, de qué vamos a vivir, qué vamos a vestir, pero no hemos resuelto la primera ecuación. La primera ecuación es, estamos preparándonos en la vida para ese proceso que viene siendo la muerte. Todo mundo vive pensando que nos vamos a ir ya pues ya de adultos mayores, ¿no? Cuando en el fondo sabemos que en cualquier momento nos podemos ir. En cualquier momento, por lo tanto, nosotros deberíamos de vivir la vida como si fuera el último de nuestra vida. Vivir en paz y en armonía. Pero bueno,
pensamos que tenemos toda una vida por delante. Y bueno, hablar del papiro Anu es hablar de la vida misma. Existe una frase axiomática que dice: el camino de la vida está empedrado, está marcado por los cascos del caballo de la muerte. Y eso es muy cierto. La vida va unida a la muerte, y cuando viene ese proceso de la muerte, renacemos a otra vida, a otro plano, dependiendo de la cultura, de la filosofía, de la religión o de la espiritualidad. Por lo tanto, cabe mencionar que el papiro Anu hace énfasis en cómo nosotros tenemos que prepararnos para ese gran salto. Por ejemplo, en el papiro Anu se especifica qué tipo inclusive de piedra se tiene que traer un ser humano. Nosotros podemos ver que inclusive el litio, el famoso oro que ahora se está hablando de aquí de México, es un mineral que está en toda la tecnología. ¿Qué tan importante es el reino mineral en la vida de nosotros los seres humanos? Como lo fue para el pueblo egipcio. Considero como una humilde sugerencia que todas las personas pudiéramos utilizar esos minerales que nos proveen de su energía maravillosa. Por ejemplo, en el papiro Anu, al igual que en muchos ornamentos egipcios, en muchos de sus tesoros, existe la piedra del lapislázuli. La piedra del lapislázuli provee a quien tiene ese reforzar, ese impulso y esa fuerza para lo que es el despertar hacia el mundo de Osiris-Ra, que viene siendo el despertar la conciencia hacia ese ser superior, hacia el Todopoderoso, hacia Dios. Es ese famoso religar. La palabra religión significa religar, unir. Por ejemplo, la yoga, ¿sí? Es una palabra que significa unir. Entonces, si vemos todas las filosofías que existen en el mundo, buscan unirnos nuevamente a esa fuente primordial de energía. Entonces, en el papiro Anu vienen una serie de indicaciones, como te decía, vienen toda una serie de indicaciones para el momento en el que uno trasciende o pasa más allá de la muerte. Pero existen toda una serie de indicaciones previas para en la vida. Por ejemplo, el día de hoy tenemos una sorpresa para ti, para tu distinguido auditorio. Voy a mostrarles lo que vienen siendo los vasos canopos. Los vasos canopos son los receptáculos donde se depositaban ciertos órganos vitales en lo que es la cultura egipcia. Estos vasos canopos nosotros los utilizamos para pedir en un momento dado, si es de acuerdo a la ley y a la voluntad divina, para asistir a tales o cuales personas que tengan un órgano enfermo, porque cada uno de ellos representa también un elemento. Y estos vasos canopos tienen unas inscripciones y tienen unas puertas. Esas puertas son puertas dimensionales donde nosotros pedimos
que esa fuerza, ese código, ese sello de luz, ese misterio de luz, salga y sea vinculado a tal o cual órgano que esté enfermo. Así como, por ejemplo, yo veo en tu comunidad, utilizan las manos, ¿sí? Desconozco cómo ustedes proceden, pero sin embargo, por lo que he podido platicar contigo, comentas que ustedes son un vehículo para que se exprese a través del organismo de ustedes, de sus manos y de sus cuerpos internos, se exprese la energía sanadora. Bueno, de una forma paralela o similar, nosotros pedimos que a través de estos vasos canopos se pueda vincular tal o cual órgano para que aún así en la distancia se pueda curar o sanar y siempre, repito, siempre si es de acuerdo a la ley y a la voluntad del Padre, porque si no nos la andan cobrando a nosotros. Y eso es algo que es de grandísima responsabilidad. Esto lo hemos platicado con distintos terapeutas y dentro de tu comunidad lo comento. Hay personas que viven ciertos procesos de salud y de enfermedad que forman parte de los procesos de su vida, del karma, forma parte y no podemos meternos y coaccionar, coartar, interrumpir esos procesos. Entonces, bueno, voy a proceder a enseñarte uno de los vasos. Este corresponde a la cabeza humana, se llama Mesta. Está relacionado, lo voy a acercar un poquito más, está relacionado con lo que viene siendo el hígado, ¿sí? El hígado viene siendo un órgano, tú lo sabes como médico, bueno, todos los órganos que están dentro de nuestro organismo son importantísimos, pero este órgano está relacionado con lo que viene siendo el elemento agua. Y realmente el hígado tiene una función clave dentro de nuestro organismo, como todos los órganos. En este vaso, perdón, si tú observas, si observa tu auditorio, es una puerta y tiene toda una serie de inscripciones o tiene ciertos, nosotros le llamamos arquetipos divinales, a los cuales apelamos para pedir, si es de acuerdo a la ley y a la voluntad de Osiris-Ra, que viene siendo en toda la cultura occidental, Dios, el Gran Espíritu, el Todopoderoso, etcétera, si es de acuerdo a la ley y a la voluntad del Padre, que se cure, que se sane el hígado y todos los órganos que están interconectados con él. Porque estás de acuerdo que hay un aparato digestivo, un aparato respiratorio, etcétera. O sea, existen sistemas. Entonces pertenece a lo que viene siendo el hígado. El Y gran mago para Occidente, el hígado. El, bueno, el Merlín para una de las culturas de transmutación alquímica, ¿no? Que es precisamente ese gran órgano que hace más de 1000 funciones en el cuerpo. Y obviamente un órgano muy importante, yo creo que no sé, tal vez quizá el más importante para la vida. Todos son importantes, pero el hecho de la transmutación
de las energías, de los alimentos, es muy importante. ¿Quién es el personaje que está al frente del vaso, abajo de la cara, maestro? Ah, pues tú hablas de lo que viene siendo el Merlín y hablas de una función de la transmutación. Viene siendo la Madre Divina, Isis. No puede existir, te la acerco un poquito más, Sí. Muy bien, muy bien. ¿Sí? no puede existir incuestionablemente el Merlín si no existe también esa, esa otra parte La complementaria, dualidad. Morgana, dentro de la cultura de Arthur Pendragón y la mesa redonda. Bien, el siguiente vaso canopo corresponde, y este lo hemos estado trabajando con enfermos que tienen COVID. Viene siendo Happy. Este arquetipo es de un mono cinocéfalo, ¿sí? O un babuino, y él está vinculado a lo que viene siendo los pulmones, los bronquios, las vías respiratorias y la raíz de la nariz. Nosotros, déjame comentarte, nosotros los seres humanos tenemos unos chakras. Comúnmente se conoce los centros energéticos en todo lo que viene siendo que el entrecejo, la coronilla, el entrecejo, la garganta, el corazón, el plexo, el chakra prostático, ovárico, el coxis, etcétera. Se habla también de los chakras de las manos, pero también existen los chakras o vórtices de la raíz de la nariz. Por eso, dentro de la cultura hindú, vemos que las mujeres traen una perforación con una cadenita que va hasta el oído, como un tipo arete, un pendiente de aquí a aquí. Se les llama respiradores y nos hace alusión hacia lo que viene siendo el chakra o vórtice magnético de la raíz de la nariz. Entonces, con este arquetipo o este vaso canopo, lo utilizamos para ayudar a las personas que han tenido este problema que ha estado prevaleciendo en la sociedad y que viene siendo el Te famoso interrumpo. virus. ¿Quiénes los personajes que están al frente? Ah, ok. Aquí vemos, voy a acercarlo un poquito más. En esta puerta está precisamente la dualidad. Como podemos ver, nosotros tenemos dos fosas nasales. Aquí está representado Osiris e Isis. Nosotros tenemos dos manos, tenemos dos pulmones. Por ejemplo, en los pulmones, nosotros trabajamos con Hapi, que viene siendo esta divinidad dentro del antiguo Egipto, pero también hemos trabajado con los maestros Metratón y Sandalfón. Son dos átomos que están depositados en todos los seres humanos, apreciado maestro. Son dos átomos divinos. Fíjate que inclusive en el sueño de la conciencia humana existen códigos y códigos de luz maravillosos. Por ejemplo, en el ser humano existen estos cuatro arquetipos divinales, pero desconocidos por millones y millones de seres humanos. Y este conocimiento es el que nos va acercando hacia una toma de conciencia
y hacia un despertar. Conocer, por eso en el oráculo de Delfos, que está en Grecia, decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a Dios. Entonces nosotros, como lo dije en otro programa, nosotros somos un libro sellado con 7 sellos. El día que nosotros rompamos esos 7 sellos, para abrir este maravilloso libro, encontraremos que nuestro ser está conformado por diferentes partes de luz maravilloso. En nosotros existe todo un universo entero. Bueno. Eso que estás diciendo, te voy a interrumpir, es muy importante porque a veces tomamos las cosas tan a la ligera y decimos, oigo infinidad de gente que habla solamente sobre los 7 chakras, como hablar así como que es lo único que existe en el cuerpo y en algunos momentos los chakras secundarios de pies, manos y rodillas, por decir. Pero no conocen la estructura energética completa del cuerpo. Y por eso, si no entendemos todos estos aspectos que nos llevan finalmente a la alquimia humana, entonces todo lo tomamos desde un aspecto muy superficial, como ya lo platicamos en un momento, el concepto de las iniciaciones tradicionales, el concepto de muchas cosas que se toman desde un aspecto donde todo se ve simplón, todo se ve tan simple que no llevamos a la parte profunda del conocimiento profundo que ya tenían los antiguos. Y que, por ejemplo, los sabios egipcios trabajaban con este material, pero también tenían su técnica de sanación con las manos a nivel de la estructura sacerdotal, ¿sí? Entonces, así es. cuando pensamos que el Reiki es nuevo y que nos lo importan de Japón, estoy entendiendo y debemos de entender que es una técnica muy valiosa, muy respetable la que hace el maestro Mikao Usui, pero que no es lo único, porque esto viene del origen de los tiempos. Esto lo planteamos nosotros en el primero de nuestros libros. Y a veces eso nos hace ser bastante ególatras al pensar que si nosotros conocemos una teoría, ya conocemos todo y que es el oráculo para poder saber toda la verdad. Y esto es una realidad. Entonces, una falsedad. Por eso yo lo platicábamos en otra ocasión, maestro, que la intención de este programa, de esos programas que estamos haciendo, es generar una plataforma de conocimiento. Una plataforma de conocimiento desde el aspecto antiguo hasta el aspecto moderno para poder entender lo que en realidad hacemos. Ese proceso a la cual le llamamos magia, ¿sí? Y que a veces hablamos con muchos miedos, es un proceso alquímico sobre lo cual nosotros transmutamos muchas de las cosas que hacemos a través de la sanación y a través del conocimiento del proceso de un cuerpo hacia otra vida espiritual. Son procesos alquímicos que en algún momento dado ya lo trataremos, lo que es la alquimia, precisamente para poderlo entender. Y entonces, quien se queda solamente con un conocimiento, decir, por ejemplo, yo soy odontólogo en lo particular, y si me quedo solamente con el conocimiento de los dientes, pues entonces no voy a entender cuál es la influencia que tienen mis dientes en el hígado, en los ojos, en el cerebro, y tú te vas a hacer, oiga, doctor, está usted loco. No, es que nuestro sistema es sistémico, por eso son sistemas, nuestro cuerpo es sistémico, y en el transcurso de lo que se conoce como archivos akáshicos, que pudiéramos transformar el nombre al concepto de la herencia a través del proceso hereditario del DNA, por mencionar, ahí vienen todos los patrones del conocimiento y de la evolución humana. O le llamamos archivos akáshicos o le podemos llamar DNA, dependiendo de quién te lo quiere explicar. Entonces, por esto es importante conocer todo esto y sacar a la luz ese conocimiento que está dormido para poder hacer uso del, por eso tan importante en Occidente, conocer las bases fundamentales de este pensamiento egipcio
que obviamente, como tú lo comentabas en un principio, al momento del hundimiento de la Atlántida, no solamente se fueron a Egipto, otros se vinieron a América, otros se fueron a Europa. Y entonces, Así es. cuando no entendemos que ese conocimiento como el Reiki, como el conocimiento de la muerte, como todo, se difundió a través de un conocimiento central del gran conocimiento que se tenía en la Atlántida y que se fueron cambiando. Y mucha gente que me va a oír va a decir, oiga, usted fumó marihuana, ¿verdad? Bueno, o que se inyectó. Sin embargo, la Atlántida está siendo ya reconocida por muchas investigaciones científicas de la NASA y era reconocida por los grandes filósofos, como Platón, por ejemplo. No creo que Platón se estuviera fumando un peyote para decir estas experiencias que él tuvo. Entonces, a veces somos tan, tan excesivamente materialistas que perdemos esa gran comunicación con la divinidad. Y no que le hablemos de, hola cuate, ¿cómo estés? ¿No? Sino hablar a través de los procesos correspondientes alquímicos y teúrgicos y metafísicos y todo eso. Por eso la importancia de todos estos programas, maestro, donde cual estamos pidiendo su colaboración. Ya no hablo más porque con dos vasos y toda... Adelante, maestro. Gracias, gracias, maestro. Sí, sin duda alguna, eh, la Atlántida o los hijos del cuarto sol, como está descrita en la piedra del sol o calendario azteca, ya está demostrado. Hay muchos vestigios que ponen un precedente de que realmente existió. Y como tú bien lo dices, maestro, unos se fueron hacia Egipto, otros se vinieron hacia lo que es América. Por ejemplo, uno de los descendientes, pueblos descendientes más directos que no tuvieron mucha mezcla de la Atlántida, son todas las 500 naciones, lo que viene siendo los nativos de Estados Unidos, Canadá y Alaska. Ellos son descendientes. Los Sin embargo, toltecas también, la cultura tolteca es... así es, Pero ahorita ya lo platicaremos después, maestro, así porque, es. porque hay muchos programas más que vas a participar con nosotros, maestro. Muchas gracias. Y bueno, en realidad es muy cierto, las pruebas que ya se han hecho sobre la Atlántida, ya con toda la tecnología, con todas las redes sociales, hay muchos vestigios. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Quiero comentar que el vaso anterior que mencioné, que es el segundo, que viene siendo Happy, está relacionado con el elemento aire, ¿sí? El primero es el elemento agua, el segundo es el elemento aire, y luego, entre los nombres, quiero mencionarlos, es Mesta, Happy, y ahora procedemos con Duamutef. Duamutef tiene una cabeza de chacal. Voy a darle la vuelta para que se pueda observar. Antes que continúes con tu exposición, yo quisiera que nos platicaras qué significan esos, entre comillas, cuernos, que no son cuernos, ese Ah, bien. cúmulo solar que tiene arriba y qué son esas alas, para poder entender un poco esa estructura de imágenes, ¿no? Ok, ¿te refieres a esta de aquí de abajo? Sí, por ejemplo, tienen aquí todos unos Ah, bien, cuernos y luego es tienen correcto. una bolita aquí y abajo están las alas. Me gustaría más o menos porque es significativo, porque lo traen todas las figuras arquetípicas que tú nos has... Ok, bien. Como tú bien lo sabes,
todos los pueblos, voy a hacer mención de algunos pueblos, especialmente el egipcio, el maya, el azteca, el tolteca, lo que es el pueblo inca, siempre rindieron culto y homenaje y adoración al sol. Por eso se les llama culturas solares y serpentinas. Serpentinas porque el símbolo de la serpiente o de la cobra es un símbolo de sabiduría. Y lo vemos, por ejemplo, mejor tú que lo conoces, en el caduceo de Mercurio o el cetro de Esculapio, donde vienen dos serpientes. Y bueno, aquí vemos que existen unos cuernitos. Para los egipcios, como para el pueblo hindú, la representación del eterno femenino viene siendo la vaca sagrada. Entonces, en la India, pues la vaca es muy sagrada, que inclusive anda hasta libre en las calles. Y existe otro arquetipo divinal que viene siendo el toro sagrado Apis. Son la dualidad. Entonces, Isis tiene un disco solar porque Isis es todos los dioses, en modo alguno, están representados por esa energía solar, por esa energía de vida. Las divinidades son representación de la vida misma. Más sin embargo, también la muerte es el paso hacia otra vida también. Por lo tanto, los cuernos, no sé si tú has observado, creo que tú fuiste años anteriores, fuiste a lo que es Europa, y si mal no me equivoco, ¿estuviste por Roma? Claro. Ah, bueno. Ahí hay un personaje con cuernitos también. Ah, Moisés. Son esos cuernos de luz, que eso lo vamos a tratar en otro tema, pero que sin embargo existe una famosa frase axiomática que dice: blanquea el latón y quema tus libros. Quiere decir que hay que blanquear lo que nosotros hemos ennegrecido y hay que quemar todas las teorías, porque toda teoría es gris, menos el árbol de la vida, que es verde con sus frutos. Y hablabas tú de una alquimia. Entonces, hay otra frase axiomática que dice: Lucifer es escalera para subir, Lucifer es escalera para bajar. Ley es ley y la ley se cumple. Cuando nosotros trascendemos la tentación y las pruebas en la vida, pues entonces adquirimos luz y fe. Cuando nos vence la tentación y la adversidad, entonces nos oscurecemos más. Pero bueno, ese va a ser tema para Eso hablar es de la alquimia. interesante, interesante, y te lo pongo desde otro punto de vista, no desde este que puede dar un poquito de escor o miedo, desde la escalera de Jacob. Es Así es. exactamente lo mismo que tú me estás diciendo, pero será harina de otro costal. Continuamos con Egipto. Ok, entonces las culturas como la egipcia siempre fueron adoradores del sol, pero no del sol físico, sino de ese sol espiritual, de ese sol que nos alumbra. Y el sol, en modo alguno, representa el ser, el espíritu, pero también representa el corazón. Y voy a interrumpir un poquito lo que es la presentación de los vasos caniopes para presentar
lo que viene siendo un pues nosotros tenemos aquí este tesoro, ¿no? Que es este original, este papiro. No tiene miles de años, pero sí fue traído de Egipto por un apreciado hermano. Y aquí está lo que viene siendo un extracto de lo que es el papiro Anu. Este pergamino mide lo que viene siendo 1 metro. Y podemos ver, voy a hacer un poquito de malabares porque voy a cerrar para mostrar. Aquí podemos ver que esta alma está siendo llevada a su juicio. En el Bardo Todol viene siendo la recapitulación de toda su vida en el proceso de la transición. Y vemos que aquí están siendo pesadas sus obras. Y en esta otra parte del platillo... Perdón, maestro, sus obras representadas por el corazón. ¿Mande? Las obras representadas por el corazón, que es esa... Así es, aquí están. Sus obras representadas por el corazón. Y en esta otra parte está precisamente, en el otro platillo, una pluma que viene siendo su alma. Entonces, en el corazón, apreciado maestro, están todos los códigos de la luz. Ahí se encuentra un átomo que nosotros le llamamos el átomo nous, que viene siendo un átomo que es el alma. Está en el ventrículo izquierdo del corazón. Inclusive, se han hecho pruebas científicas con cámaras muy sensibles en el momento en el que se capta cómo sale el alma. Y es impresionante. Por ahí hay una película inclusive que habla de ciertos gramos, ¿no? Cuando sale el alma del cuerpo. Pero bueno. Y en la parte, quiero mostrarles en esta parte, aquí vemos a los cuatro mantos del Eterno, que vienen siendo Mesta, Hapi, Duamutef y Kensenú, que están posados sobre una flor de loto. Esa flor de loto representa nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo físico. Y si te fijas, tiene como 2 esferas. Representan en nosotros, por ejemplo, en el hombre y en la mujer, sexualmente representan nuestros gónadas sexuales. Entonces, los 4 mantos del Eterno están delante de Dios o de Osiris Ra, pero también, como decimos, en lo que viene siendo las Sagradas Escrituras, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, estas 4 están dentro de nosotros. Es como, por ejemplo, en la cultura náhuatl, los 4 Tezcatlipocas, los 4 señores de los 4 rumbos. Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Xipetoctec y Tezcatlipoca, el espejo que humea. Tezcatlipoca, el espejo que humea, está representado por un disco que viene siendo de obsidiana y representa nuestros huesos. Xipetoctec viene representando el sol en el ocaso. Él es la sangre.
Huitzilopochtli, el divino Huitzilín, representa el aire, nuestros pulmones, la palabra. Y Quetzalcóatl representa lo que viene siendo el agua pura de vida, el agua espermática en el ser humano y toda su agua. Por lo tanto, volviendo a Duamutef, él representa lo que viene siendo el estómago y representa el elemento fuego. Y por último, está Kensenuf, con cabeza de halcón, aquí lo vemos, y representa el fuego en nosotros, y es donde se guardaban lo que vienen siendo los intestinos. Quiero mencionar... Te interrumpo. Los Sí. dos últimos vasos representan el fuego, porque comentabas que el anterior representaba el fuego y este también. No, perdón, vuelvo a repetir. El primero, perdón, vamos a nuevamente. Mesta representa el agua, ¿sí? Luego tenemos el aire. Y luego tenemos Happy, que representa el aire. Duamutef, perdón, que representa el fuego. Y ahí que hay los intestinos, el estómago. Este es el estómago. Correcto. Este es el estómago. Sí. Y Kensenuk, que representa la tierra, perdón. Él representa la tierra. Y ahí va. Aquí van lo que son las vísceras, en este caso, el intestino delgado, el intestino grueso, aquí van. El cerebro no lo tocaban. El cerebro sí lo utilizaban, pero existe otro vaso canopo. Ese otro vaso canopo tendría que desconectarme, perdón, tendría que quitarme de aquí del... No, de lo sigue, que... sigue. Sí. Pero el cerebro, de hecho, es un órgano que ellos, inclusive cuando lo sacaban, pues no es como ahora, ¿no? Que se hacen, pues con la tecnología, una sierra y se sacan. Todo se sacaba a través de la nariz. Un proceso impresionante. Y qué bueno que tocas este punto, porque cuando se momificaba o se preparaba un cuerpo, se preparaba también, fíjate, hay algo tan interesante, hay muchas cosas que quiero compartir, que bueno, nos llevaríamos horas y ojalá que pueda alcanzar a mencionar de No, las vamos más a tener que importantes. hacer un corte y continuar en el siguiente programa. No, no se vale, pero ahorita tú dices hasta dónde llegamos en este primer programa. Ok, en el proceso de momificación se preparaban con miel, fíjate, era con miel y se utilizaba mirra. Y eso es algo que nosotros deberíamos de utilizar en nuestra vida. La miel, que viene siendo ese alimento que inclusive dentro de los egipcios era oro líquido. Ese era el oro líquido que podía preservar su organismo. Asimismo, la mirra.
una de las cortezas, una de las plantas o un árbol aromático que inclusive se le ofrecieron a Yeshua ben Pandira, mejor conocido como Jesús el Cristo, se lo ofrecieron cuando él nació, porque sabían precisamente de ese proceso que iba a vivir el maestro. Nosotros en la vida, en nuestro hogar, tenemos que utilizar esa planta sagrada o esa corteza, no solamente para esa preparación hacia lo que viene siendo la muerte, sino para que mueran esas energías que populan y que a veces llevamos nosotros a nuestro hogar. El pueblo egipcio siempre fue un pueblo que utilizó muchas plantas aromáticas para sus grandes templos majestuosos, para todos sus oficios. Y hoy por hoy el ser humano poco a poco está despertando a hacia utilizar los inciensos, pero la mirra es maravillosa. Puedo sugerir que inclusive con las personas que he utilizado ahorita estos arquetipos, he utilizado la mirra para quemar y que se sane el ambiente en personas que han contraído el COVID, porque fortalece el cuerpo físico y los cuerpos internos. Bien, he de mencionar también que estos vasos canopos que nosotros tenemos, en ellos tenemos óleo sagrado, un óleo que se consagra, se prepara solamente en la Semana Santa. Imagínate el poder que todavía tienen, que contienen óleos sagrados. Pero quiero decirles a tu persona y a todo el auditorio distinguido que nos escucha, es que estas divinidades no son mitológicas, son una gran realidad. Quien quiera constatar esta gran verdad, pues tiene que viajar hacia los mundos superiores de conciencia. Tiene que salir en cuerpo astral o meterse en la cuarta vertical, con todo y chanclas, apreciado maestro. Porque es muy fácil para muchas personas pudieran decir, es que Dios no existe, los ángeles no existen, los seres de luz no existen. Pues es muy fácil para el intelecto y para la boca decir, no existe. Antes de afirmar tal aseveración, nosotros que estamos en este campo espiritual, energético, pues tenemos que abrir estos portales. Tenemos que abrir esos portales. Nosotros hemos tenido la fortuna de poder constatar esta gran realidad. Habrá personas que digan, pues sí, quién sabe de cuál fumó, se metió, no sé qué. Pues ahora sí que, como dijera un sabio, ¿qué importa la ciencia y qué importa a nosotros? O sea, a fin de cuentas, quienes hemos constatado esta gran realidad de que estos seres existen, existen. Y fíjate qué curioso, la gente se viene a dar cuenta de su existencia cuando están pasando el umbral de la muerte y dicen, ay, 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 pues sí, aquí estamos, lo que usted negó, lo que usted dijo, que se fumaban o que eran ignorantes, aquí estamos, pero En el mundo, ya es en el momento. en el momento de la trascendencia, básicamente, ¿qué opines tú? Están el arquetipo correspondiente que te tocó vivir en esta vida. Por ejemplo, en el caso de los que somos cristianos, pues estaremos con el arquetipo cristiano, ¿sí? Pero no quiere decir que no existan los otros arquetipos. Así es. Aparecen los otros arquetipos, aunque tu arquetipo sea uno, para poder entender tu vida física
y el camino hacia el concepto de la trascendencia. Y ahí, Así es. en ese transcurso de la vida, pues tenemos que conocer muchos otros arquetipos. ¿Qué te parece si dejamos este programa, esta primera parte del programa, concluyendo con los vasos canopos, para que después en el siguiente programa nos expliques todo el proceso que va llevando la muerte y que está incluido los vasos canopos? Tú dices en qué momento cerramos con el término los vasos canopos. Adelante, maestro. Muchas gracias. Sí, sin lugar a dudas, este tema es un tema que nos podríamos inclusive llevar hasta cuatro, cuatro entrevistas. Es muy vasto, pero sin embargo, pues es, como dijiste en el anterior programa, un acercamiento al Bardo Todol. Ahora es un acercamiento hacia lo que es la cultura egipcia dentro de este conocimiento funerario, como así se conoce, pero que es un conocimiento, es una sabiduría. Fíjate, por ejemplo, las personas ven a los vasos canopos como unos vasos donde se metían los órganos, como urnas ahora, como cuando creman a una persona. Pero están muy alejados de esa gran profundidad, porque cuando hemos tenido nosotros alguna situación de salud, recurrimos a estos vasos canopos y a estos maestros, porque son maestros en toda la extensión de la palabra, y vienen y nos asisten, siempre y cuando sea dentro del orden y de la ley. Si tenemos que pasar un proceso, pues ahí nos dejan definitivamente. Pero es algo que nosotros inclusive no solamente utilizamos para la salud. Quiero compartirles que hemos invocado inclusive a estos benditos maestros para que protejan a los cuerpos de ciertos seres o personas. En este caso voy a hablar cuando trascendió mi madre, eh, tuvimos que llamarlos, tuvimos que invocarlos, no por el hecho de que sea mi madre, así como decir, pues voy a llamar a estos seres para que protejan a mi madre por conveniencia propia. No, deben de saber todas tus personas, toda tu comunidad y todas las personas que nos escuchan, que cuando desencarna un alma, cuando abandona el vehículo físico, en el bajo astral, inmediatamente concurren al lecho de ese moribundo o de esa persona que falleció sin que las personas ni remotamente sospechen ni los perciban, concurren entidades tenebrosas para succionar toda la parte física, vital, astral, mental de esa alma que acaba de dejar su vehículo físico. Cuando nosotros vimos que nuestra madre estaba a punto de abandonar, invocamos a estos maestros para que custodiaran el cuerpo de nuestra madre. Y lo hemos pedido para algunos hermanos en este sendero. Y también cuando salimos a la carretera, que salimos de viaje, nos hemos salvado de unos accidentes, apreciado maestro, que bueno, algún día tendremos que partir, de es así, pues no nos salvaremos porque tenemos el tiempo medido. Pero sin embargo, nos hemos salvado de unos accidentes que hemos sentido que alguien nos protegió y son nuestros guardaespaldas.
Ya no te escuché, apreciado Sí, maestro. tenía apagado el micrófono, disculpa. Ok, ok. Discúlpenme todos los demás. En el propio proceso de la muerte y en otras culturas, bueno, pues están las 4 velas de cera que forman parte de lo mismo. Deben de ser velas de cera, natural, no los 4 focos, los 4 luminarias, no, eso es de la postura facilitoide, ¿no? Pero tiene que ser, tú lo manejas en el ámbito del paradigma egipcio. Acá se puede manejar con las 4 velas que representan a los 4 arcángeles fundamentales, pero también tenemos para lo mismo las flores que también tienen una finalidad semejante, y luego ya hay muchos otros ritos que se llevan después de la muerte, cuando alguien pone cal y pone flores y pone velas y todo ese tipo de cosas para limpiar. Pero bueno, hay muchas formas de apoyar. ¿Qué te parece, maestro, si cortamos en este programa? Porque esto es tan grande, ya llevamos 1 hora y no nos van a ver tanto, y lo dejamos para un segundo programa, maestro, ¿te parece? Me parece muy bien. Nada más quisiera Sí, agregar sí. lo siguiente. Ahorita que comentas que se ponen 4 velas, que se ponen, por ejemplo, 4 floreros. Sin embargo, pudiera ser un acto simbólico, pero es muy diferente, y esto lo sabes tú a profundidad, que se tiene que utilizar el verbo, la palabra, para llamar a esos maestros, a esas divinidades, porque la gente pudiera poner 4 veladoras o 4 cirios, pero no ha utilizado el verbo para llamar a los 4 ángeles, a los 4 evangelistas, dependiendo de la cultura. El verbo tiene una vital importancia. Por eso, en el papiro Anu, la palabra tiene que invocar, evocar esas fuerzas. Eso es muy importante. Y Nada más primero para fue, terminar. y primero fue el verbo. Aquí le dejamos, le dejamos Así es. a nuestros seguidores, les agradecemos este primer programa. No sabía que no íbamos a acabar en un solo programa, ya habíamos comentado con el maestro, y bueno, terminamos esta primera parte y les pedimos que si les gustó el programa, dar un link, si no, pues un dislike, y a suscribirse a nuestro programa para que les estén ustedes permanentes con la invitación a los siguientes programas. Continuamos con la parte 2 de este papiro tan importante en el próximo programa. Nos estamos viendo. Muchas gracias, maestro Juan Roberto. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.